Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar analizando esta primera gran victoria, me atrevo a decir, de Javier Milei, porque básicamente gran parte de sus esfuerzos se habían colocado alrededor de esta propuesta legislativa, y para ello he invitado justamente a Eric Cameron, analista político. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Hace rato que no conversamos y yo siempre le digo a la gente, normalmente cuando yo los invito es para hablar de cosas malas, ¿no? Esta es una de esas excepciones, porque todo parece apuntar que la agenda de Milei efectivamente está siendo, digamos, la está llevando a cabo, ¿no? Quiero que empecemos justamente, Eric, digamos, con lo que esta ley establece, por qué había tantas esperanzas o tantos esfuerzos cifrados en este paquete, qué es lo que implicaba y bueno, cómo lo han promovido, ¿no? Bueno, perfecto. Mira, para empezar, para que la gente entienda a grandes rasgos, esto es una ley que Milei le ha llamado ley de bases, puntos de partida para una nueva Argentina, etcétera, pero digamos que los medios han titulado como ley ómnibus porque es una ley de 664 artículos. Es una ley, digamos, bastante extensa que viene a complementar algo que Milei ya digamos, que Milei ya estableció y que el gobierno pudo avanzar en esa agenda, que es un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que es un decreto presidencial, ¿bien? Que también ya estableció determinados puntos en este mismo sentido, que es un sentido de regular la economía argentina, básicamente quitar el pie del Estado de muchísimos sectores en toda Argentina, de regular básicamente la economía. Ambos tienen ese sentido, tanto el DNU que ya entró en vigencia, que fue polémico, que tuvo muchas críticas, pero que finalmente entró en vigencia como decreto presidencial, que además, entre paréntesis, muchos otros presidentes, de hecho todos los presidentes hacia atrás han utilizado DNUs, y acá, bueno, obviamente por ser Milei, por ser alguien libertario, por ser alguien más o menos de derecha, podríamos decir, tuvo más problemas que otros presidentes. Dicho esto, esta ley de bases, que es la que se acaba de tratar y que lo que se acaba de aprobar de manera general, esto hay que aclararlo, se acaba de aprobar de manera general en diputados, viene a complementar ese DNU. Originalmente la ley de bases tenía 664 artículos. Ahora, a raíz, obviamente, y esto lo voy a explicar ahora, voy a hacer una breve aclaración, a raíz obviamente de todo el debate, de todo lo que implica justamente que no sea un decreto, que sea una ley que se trata en diputados, y el debate que esto implicó con la oposición, etcétera, la ley fue reducida un poco más de la mitad. Es decir, ya no tiene los 664 artículos, que entre paréntesis es algo que nadie esperaba que pasara como estaba planteada, obviamente porque el gobierno de Milei es un gobierno que llega con 38 diputados simplemente, Correcto. de los 257. Entonces se sabía que esto iba a necesitar negociación, pragmatismo, básicamente hacer política para ver qué se pasaba. En ese contexto, lo que se aprobó es una victoria parcial, porque, insisto, es una aprobación general. A partir de mañana a las 14 horas, mañana martes a las 14 horas, se va a estar debatiendo artículo por artículo. Probablemente eso se extienda durante la semana, y luego, si se termina una vez que se termina de aprobar esta discusión artículo por artículo, recién ahí pasa al Senado, que también debe aprobar la ley. ¿Se entiende? Ahora, yo creo que quiero hacer una pequeña aclaración, porque hay una discusión acá en Argentina y hay mucha gente que apoya a Milei, incluso, que está como, bueno, un poco defraudada o, digamos, lamentándose de que la ley no haya pasado en sus 664 artículos. Y ahí la aclaración que vale, digamos, hacer, y más para la gente que no es de Argentina, es que todo esto tiene un contexto, obviamente, en política. ¿Y el contexto cuál es? ¿Por qué parte del gobierno, parte del oficialismo ha tomado como una victoria esta aprobación parcial de la ley, por más que se han quitado más de la mitad de los artículos? Y la verdad es que, digamos, estamos hablando de Milei, que fue un candidato que en 2 años logró llegar a ser, dos años de hacer política, logró ser presidente, que uno de los grandes argumentos en campaña era que Milei no iba a poder gobernar, que lo iban a sacar del gobierno a los pocos días, y ya estamos hablando ahora de no poder gobernar, pasó a tener una aprobación de 144 votos, él metiendo solo 38 diputados de su partido, y además, obviamente, con lo que implica que es un DNU más parte de una ley que fue planteada originalmente con 664 artículos, pero que obviamente fue reducida. Entonces, obviamente es una victoria política, siempre y cuando uno logre contextualizar de dónde viene Milei, que hace pocos días los medios, la oposición estaba diciendo no hay que votar a Milei porque no va a tener estructura para gobernar, porque lo van a voltear al segundo día.
Y en esta victoria parcial, Eric, más o menos, ¿qué se establece? O sea, porque hay oposición, ¿qué serían las reformas radicales que dentro de estos artículos que sí permanecen está generando rechazo dentro de los partidos opositores? Y ahora se ha modificado, por ejemplo, una de las grandes modificaciones que ya se hizo, no de las que se van a discutir ahora, sino las que ya se hizo, fue la quita del paquete fiscal, que se llama, dentro de la ley, bueno, que tiene que ver con cuestiones planteadas principalmente por el ministro Caputo, y que para poder negociar se decidió sacar toda esa discusión del paquete fiscal para avanzar en la negociación. Es una de las grandes quitas que se hizo. Y los puntos que han quedado ahora, que probablemente se van a estar discutiendo esta semana, los puntos principales, tienen que ver con la delegación de facultades al presidente, por ejemplo. Tiene que ver con la coparticipación a las provincias, es decir, los fondos que la nación le entrega a las provincias. Son puntos centrales que se van a estar discutiendo y poniendo, bueno, en discusión justamente ahora, la semana que viene, y que son los que se supone que se van a tocar principalmente. No se van hay ciertos puntos que ya se sabe que están aprobados, que tienen que ver con desregulaciones, pero los puntos principales que más ruido están haciendo tienen que ver con esto. Fíjate que, y lo acabas de decir tú, pero yo incluso antes de que Milei ganara, había entrevistado a un venezolano que vive en Argentina. Y sí, parte de lo que yo le decía era justamente, mira, Milei puede llegar al mejor escenario y repitiendo un poco las palabras que tú estabas diciendo, él no va a tener el Congreso, como efectivamente no lo tiene. Acabas de decir que creo que tiene 38 de los 257 parlamentarios, ¿no? ¿Cómo hizo él? O sea, ¿qué estrategia política utilizó? ¿Cómo ha logrado él conseguir este apoyo que no tenía? Porque vaya que eso es bien complicado, Eric. Bueno, es una muy buena pregunta. Mirá, lo esencial te diría que viene del momento en que él logra una victoria en las generales. Nosotros acá tenemos elecciones PASO, primarias, elecciones generales, y luego de las generales, si así, digamos, pasara, se va al balotaje, que es digamos, mano a mano, por decirlo de alguna manera. La segunda vuelta, sí, como se conoce. Exactamente, una segunda vuelta, exactamente. Hay un momento clave en estas elecciones, que es cuando Mauricio Macri, que es el líder espiritual del partido PRO, y que es el expresidente argentino, da su apoyo a Milei luego de que Milei gane las generales, o digamos deje afuera de las generales a quien estaba compitiendo directamente con él, que era Patricia Bullrich, por la coalición Juntos por el Cambio. Ese apoyo que da Mauricio Macri a Milei para competir contra, digamos, Sergio Massa, que era el candidato del kirchnerista, ahora se ha también, obviamente, trasladado en cuanto a diputados, en cuanto al partido en general y demás, a la Cámara. Entonces, el gobierno lo que hizo fue básicamente conseguir una alianza de parte de lo que era el PRO y parte de lo que era la coalición Juntos por el Cambio, gran parte del radicalismo también. Y bueno, gracias a ese apoyo explícito, porque claro, lo que pasa es que ahora ha quedado una nueva grieta en Argentina que se vio claramente en el balotaje entre Milei y Sergio Massa, donde algunos radicales, algunos de estos decidieron apoyar a Sergio Massa, siendo que pertenecían a la coalición del, y después el PRO y parte del radicalismo decidió apoyar a Milei, y se formó una nueva grieta. Y esto esta nueva política se trasladó claramente al Poder Legislativo. Y acá es donde, bueno, ya están quienes están diciendo, hay algunos que quieren mantener las cosas, el status quo como está, lo que generó las crisis y la situación en la que está Argentina, que tiene que ver con el kirchnerismo, con la izquierda, con el trotskismo y con parte del radicalismo, por ejemplo. Y hay quienes ya dicen, bueno, el cambio que nosotros veníamos promoviendo, que era el gran lema de Juntos por el Cambio, lo encabeza Milei, pero tiene parte de su gabinete con gente del PRO y obviamente apoyos en diputados para generar estas reformas que necesita Argentina. Y en estas, digamos, discusiones que van a ser artículos por artículos, ¿tú crees que logren conseguir los mismos votos que los apoyaron en las generales? ¿O ahí quizás hay que convencerlos un poco más, digamos, no la tienen tan sencilla? Y puede haber alguna que otra demora en determinadas cuestiones particulares, justamente, porque, bueno, lo que está haciendo parte de la oposición dialoguista, que la llaman los medios, es decir, bueno, nosotros acompañamos, porque están viendo que, lo que están viendo también es que, y esto, digamos, es algo positivo a mi modo de ver, la sociedad civil se está pronunciando claramente en favor de este cambio. Entonces, los diputados, en ese sentido, están sintiendo esta presión de cambio de época, cambio de retórica, en cuanto a que ya no quieren más un Estado grande
en cuanto a que se ha popularizado el discurso de Milei respecto de mostrar la cantidad de lo ineficiente que era el Estado tal y como está ahora y la crisis a la que nos ha llevado. Entonces, claro, se están discutiendo muchas cuestiones que antes se daban por sentadas y que hace unos años eran temas que no se tocaban en Argentina en cuanto al rol del Estado y que ahora se está mostrando lo ineficiente que ha sido el Estado en muchas áreas, lo ineficiente que ha sido la administración estatal, cómo se despilfarra dinero y cómo eso ha llevado, obviamente, a que Argentina tenga 50% de pobres. Entonces, esa presión yo creo que también la clase política la está sintiendo, están notando, digamos, están advirtiendo por qué Milei ganó, que la sociedad civil quiere un cambio de paradigma, entonces obviamente se están posicionando del lado de Milei en ese sentido. ¿Va a haber cuestiones particulares a discutir? Sí, seguramente, porque hay siempre puntos en los que, bueno, quieren mostrarse diferentes o hay un intento de mostrar que, bueno, no son el partido de Milei y por eso ellos discuten ciertas cuestiones, aunque acompañan en términos generales. Es un poco lo que están tratando de mostrar cierta oposición dialoguista. Incluso gente del PRO que está acompañando está diciendo, bueno, yo siempre he defendido ciertas cosas que tenemos que discutirlas bien, en particular para ver si las llevamos a acompañar. O sea, yo creo que va a tener cierta demora toda esta discusión, probablemente incluso más larga que la que ya se dio, que fueron 3 días seguidos, básicamente con algunos cuartos intermedios de discusión, pero que bueno, debería ya sabemos que fue aprobada, entonces lo que sigue va a ser después el Senado. Y a eso iba justamente. En el Senado, ¿cómo están las fuerzas? ¿Hay también posibilidades reales de que allí se apruebe? Mirá, la gente de Milei está diciendo que hay optimismo en que se va a aprobar, que va a ser algo similar, obviamente, en términos de alianzas con lo que pasó ahora en diputados, pero que creen que se podría aprobar. Bueno, esperemos que así sea, porque hacer todo digamos, esta jugada para que fracase en el intento sería un golpe bastante duro. Fíjate que algo Senado, sí, si no llega a aprobarse el Senado, tiene que volver a diputados, simplemente declarar eso. Oh, interesante eso. Y entonces vuelve a diputados, ¿y qué pasa? Y se discuten las razones por las que no se aprobó en Senado. Ok, y después ellos la aprueban. Y ahí hay que ver, claro, si se vuelve a aprobar y se vuelve a discutir nuevamente y así. Ok, una especie de ping-pong allí interesante. Ok, fíjate que algo que yo he visto, Eric, que obviamente yo creo que cualquier persona que siga la política, sobre todo latinoamericana, se lo esperaba, es que la izquierda, bueno, desde el día 1 ya ha estado tratando de desestabilizar al gobierno de Milei. Sí. Hemos visto cómo solo creo que cuando tenía 40 días le hicieron el primer paro, y justamente cuando estaban negociando esto, trataron también de movilizar a la gente. ¿Qué efecto realmente ha tenido o qué tan efectiva ha sido la izquierda al momento de comunicar los, entre comillas, peligros que representa justamente el gobierno de Javier Milei? ¿Han logrado calar en la sociedad o están siendo ignorados? Es una muy buena pregunta. Yo creo, te diría que por ahora no se ve un clima en donde ellos hayan logrado penetrar realmente en la sociedad. Y cuando uno dice penetrar en la sociedad, se está refiriendo a la gente que de por sí ya no es de izquierdas o de que de por sí ya no está politizada o que de por sí no está perdiendo algún negocio propio, algún kiosco que le decimos acá, algún curro propio, ¿no? Con estas modificaciones que está haciendo el gobierno. O sea, lo que uno está viendo ahora en las marchas es lo que uno esperaba, lo que se advirtió desde el principio, se sabía que esto iba a pasar, y todavía no se está viendo a la gente de a pie, a la sociedad civil en general, a la gente despolitizada, tomando postura y diciendo, no, bueno, es verdad que Milei se equivocó, o es verdad, nos estamos dando cuenta o estamos decepcionados. Es lo que los medios están tratando de instalar, y de hecho se le vienen riendo mucho en Argentina a los medios kirchneristas y a los medios de izquierda, porque claro, salen a hacer entrevistas a las calles y no reciben no encuentran una sola persona que no esté apoyando todavía a Milei, porque recordemos que van 56, 57 días de gobierno a Milei. Parece que fuera mucho más tiempo porque Argentina es así, porque pasa de todo y porque el mismo Milei ha promovido muchos cambios, entonces claro, genera que haya tantas discusiones y que pase tanto en un solo día en Argentina que parece que lleva mucho tiempo, pero no llega ni a los 2 meses de gestión, no llegan ni a los 2 meses. Entonces, obviamente los medios quieren instalar desde el día 1 que todo lo que pasa en Argentina, todo lo que está en Argentina ya es culpa de Milei, de estos mes y pico que lleva gobernando, pero la verdad es que lo que se ve todavía es que la gente sigue apoyando a Milei, sigue apoyando lo que votó
mayoritariamente y que no hay grandes cambios en ese sentido. Fíjate que eso es tan cierto. Yo he visto, yo que no soy de Argentina y ni siquiera fui recientemente, ¿no? Y la última vez que había ido había sido justamente en el 19, creo. Pero lo que yo veo en redes sociales, o sea, es una cuestión increíble. Veo gente de este canal C5N, ¿qué se llama? Sí, Sale justamente a hacer esos shows baratos que tú estás diciendo sí. y se llevan tremendo golpe en la cara, porque incluso hay gente que por apariencia, y obviamente uno no debe jugar a un libro por su portada, pero una vez vi que estaban hablando con una mujer, con una muchacha joven, con el pelo pintado de colores, que tú dirías, épale, esta tira hacia la izquierda, y la muchacha salió ahí a defender lo que estaba haciendo el gobierno. Así que ha sido bien interesante ese juego, y me da, digamos, pie para justamente lo siguiente, Eric, porque Milei tiene una particularidad, que es que él llega al poder prometiendo despedir, digamos, a gente de cargos públicos, prometiendo recortes, prometiendo quitar ciertos beneficios sociales, si se puede utilizar el término. O sea, cuestiones que en teoría tú dirías, eso no es nada popular. Es un presidente que llega no disfrazando su agenda, sino por el contrario, esto es lo que es, si les gusta bien y si no, bien. En gran medida yo creo que, bueno, ha sido un gran comunicador y es esa gran comunicación lo que le ha dado este apoyo que mencionas, pero ¿tú crees que esto sea, digamos, sostenible a largo plazo? Porque quizás ahorita, que apenas tienen 2 meses, como tú lo mencionas, ¿no? La gente dice, bueno, votamos por este cambio, pero de aquí a que pase un año, si la situación quizás el cambio no se ve ya tan radical, o en 2 años, esa realidad puede cambiar. ¿Tú crees que Milei está midiendo esa posibilidad? ¿Crees que va a seguir comunicando como lo ha hecho para que ese cambio no se dé? ¿O digamos, se está visorando eso? No sé si se ha dicho algo al respecto, Eric. Mira, 2 puntos ahí interesantes que mencionás. Uno es tal cual lo que decís. Eso hay que aclararse a la gente que no puede saber cómo. La campaña fue una campaña atípica en cuanto a la calidad de político de Milei, que es un político atípico, es un outsider, alguien que se metió que no es político de profesión, claramente, correcto, evidentemente. De hecho, fue justamente lo que él dijo fue algo que ningún asesor político, ningún focus group nunca recomendaría a un político. Él fue, hizo campaña en esos términos y ganó. Y acá hay algo que hoy le está jugando a favor, que es, él dijo, voy a ajustar, voy a quitar beneficios, voy a checar el Estado. Todo lo que dijo es lo que está intentando hacer. No es que a alguien le puede salir a recriminar que él dijo una cosa y que ahora ganó y está haciendo algo contrario a lo que había prometido en campaña. Entonces, por eso podría perder apoyo rápidamente. Por eso yo creo que un punto clave, una razón importantísima de por qué todavía tiene apoyo, a pesar de que son medidas impopulares. Él avisó que iba a tomar medidas impopulares y la gente lo votó para que tome medidas impopulares. Entonces, es un punto importantísimo. Y el otro punto, respecto de, bueno, el tiempo, bueno, obviamente eso, digamos, puede pasar. La gente en Argentina, como en otros países, en general, votan mucho con el bolsillo. Insisto, la mayoría de la gente siempre suele ser despolitizada. Entonces, sí, por más explicaciones que uno dé y demás, uno tiene que mostrar, o la gente, mejor dicho, la gente de a pie tiene que sentir, palpar, por decirlo de alguna manera, los cambios en términos de política económica, por ejemplo, en su bolsillo, ¿no? O sea, los cambios que está promoviendo Milei, que por eso el DNU, por eso la ley de bases y por eso otras reformas que está llevando a cabo el ministro de Economía, Caputo, tienen que ver con ese apuro, con decir, estamos apurados, necesitamos que esto se debata ahora en enero, que muchos legisladores de izquierda se han quejado que lo hacían trabajar en enero. Bueno, pobrecitos. Sí, exacto. Tiene que ver con eso, con que hay un apuro por decir, necesitamos que esto empiece a cambiar y que la gente empiece a sentir, a palpar que la inflación está bajando, por ejemplo, que puede llegar un poquito mejor a fin de mes, bueno, que no están subiendo las cosas como al ritmo que venían subiendo. Precisamente, el principal problema que tenemos en Argentina es ese, es la inflación, obviamente. Entonces, ese apuro que hay por discutir la ley de bases, por sacar el DNU y todo esto tan urgentemente, tiene que ver con precisamente eso que mencionas, porque se sabe que, digamos, hay un periodo de gracia del que siempre se habla, la luna de miel, que son estos famosos 90 días, 100 días, los 3 meses. Y además, bueno, Milei capaz tenga algunos días más. Posiblemente, por lo que mencionaba de todo el discurso, por lo que mencionaba que la gente apoya cambios reales esta vez, pero tampoco es algo que tiene comprado el apoyo de la gente infinitamente como ningún político lo tiene. Ahora hablemos un poco de las críticas que he escuchado de gente que bueno, lo apoyó incluso. Yo he leído en redes sociales, acá yo no te voy a decir realmente qué tan verídico sea, pero hay gente denunciando que Milei, su gobierno aparentemente está subiendo impuestos. ¿Qué hay al respecto? O sea, ¿fue que bajó en unos y subió otros? ¿Es que realmente está subiendo para balancear un poco el presupuesto o es algo totalmente inventado? No, tiene que ver con ciertas medidas que tomó el ministro Caputo, pero que él mismo salió a aclarar diciendo, estas son
alguna medida impopular de alguna suba de impuestos. De hecho, algunas también se dieron marcha atrás, pero que son alguna medida impopular que hay que tomar para poner las cuentas en orden y poder luego, en el mediano plazo, ya bajar impuestos de forma radical. No quiere Claro, decir que él esté subiendo. Sí. Pero es que fíjate, y acá es una cuestión que me hace ruido y te lo digo yo, que tú sabes que Milei, yo creo que es el político con el que más me identifico. Viviendo incluso en Estados Unidos, para mí Donald Trump, bueno, no le llega ni a los tobillos a Javier Milei, no. Pero parte de lo que Milei digamos, siempre tuvo, fue justamente ese discurso radical. Él incluso decía, con otras palabras, me corto un brazo si alguna vez subo impuestos, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Literalmente dijo eso. Ok, por eso, entonces ha sido siempre bastante reacio a esa idea, y entonces como uno concilia, bueno, ese discurso que tuvo antes, ahí te podría decir, eso es una mentira entonces que él hizo durante la campaña, o antes incluso de ser político. Es que yo te diría ahí que es parte del pragmatismo que ha golpeado obviamente a la hora de ser gobierno. Ojo, acá lo que se está discutiendo, lo que se está hablando no es tampoco que se están subiendo impuestos muchos a la vez, ni nada por el estilo. Hay ciertas discusiones muy particulares sobre ciertas cajas particulares, sobre ciertas cuestiones como, por ejemplo, ganancias. Entonces, no es que se empezó a subir impuestos en muchos sentidos, sino que hay alguno que otro impuesto que obviamente se ha aprovechado para golpearlo por eso, y que por eso el mismo ministro Caputo salió a decir, estamos actuando en contra de nuestras convicciones, pero es muy a corto plazo a fin de que a mediano plazo podamos quitar este impuesto y todos los otros y que las cuentas estén en orden, porque además están en discusión justamente todavía la ley de bases y hay ciertas reformas que no pueden llevar adelante, porque si no, digamos, el déficit no lo pueden bajar. Lo que ha dicho Caputo siempre desde el día 1 y Milei también es hay que llegar al déficit cero. O sea, sí. El problema de Argentina, y esto lo ha dicho Caputo explícitamente en las primeras 10 medidas que mencionó apenas a un par de días de haber asumido, es el déficit cero es el gran problema de Argentina. De los 120 años que tenemos de crisis económicas, de los últimos 120 años con crisis cíclicas, etcétera, dijo 110 son con problemas de déficit fiscal. O sea, ese es el gran problema que tenemos en Argentina y para poder ordenar las cosas, la excusa que él está dando después habrá que discutirlo. Yo no soy economista y tampoco no me meto tanto en la discusión en particular porque esto siempre lo hablo con algunos amigos economistas. Bueno, pero realmente está haciéndolo para, ¿le creemos o no le creemos? Aparentemente, digamos, o ellos mismos han admitido lo que te decía. Sabemos que esto va en contra de nuestras convicciones, no lo negamos, es simplemente para ordenar las cuentas y poder llegar eventualmente al déficit cero. Y esa honestidad que la mantengan, porque yo creo que es lo que le va a seguir dando justamente ese apoyo. Y respecto al tema de los impuestos, un poco también para poner un comentario y en contexto a la gente, ¿no? A veces, no sé si es el caso de Argentina, pero a veces, o sea, si tú subes un impuesto, pero eliminaste otro 10, realmente hubo aumento de impuestos. Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos yo te diría, acá puedes quitar el impuesto sobre la renta, quizás el impuesto a la propiedad y qué sé yo, pero para que las cuentas te den justamente subes un poco el IVA, que es el impuesto que todo el mundo paga, ¿no? El impuesto al consumo, por así decirlo. Entonces, terminas igual con más dinero en el bolsillo, hubo reducción de impuestos en total. Solamente ahí para hacer un poco ese paralelismo. Otra cuestión que puede ser criticable, Eric, yo siempre digo, el político, el que sea, hay que cuestionarlo porque ellos son nuestros servidores públicos y no hay que fanatizarse con absolutamente nadie. Estoy de acuerdo. Y es que Milei siempre tuvo este discurso y lo ha mantenido, ¿no? De la casta política. Él es el anticasta, el antisistema justamente. Hemos visto como en un principio salió justamente con la gente o con un sector de Juntos por el Cambio, sobre todo con estos que llamaban los halcones, que bueno, con ellos realmente nunca hubo una división tan férrea, era más bien como que vénganse para acá que ustedes forman parte de nuestro lado, pero sí he visto, por ejemplo, en días recientes, porque esas alianzas se pueden decir que son más pragmáticas, pero nombró como secretario de turismo al señor Scioli, que fue incluso candidato kirchnerista. ¿Cómo se ha tomado esto la ciudadanía? ¿Realmente hay coherencia entre ese discurso anticasta mientras le da un cargo a alguien que es casta política? Bueno, mira, yo esto lo he hablado mucho, lo he tratado bastante en mi canal y hay varios puntos ahí. Yo no estoy de acuerdo con el nombramiento de Scioli y además de no estar de acuerdo, sobre todo, digamos, que es lo que no lo entiendo. Okay. O sea, lo que yo veo en el nombramiento de Scioli es que justamente hace que mucha gente, los medios, le peguen al gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Critiquen al gobierno gratuitamente, casi, porque Scioli no te aporta. No es como Macri, que sí te aportaba algo.
Exacto, o Bullrich misma, que hicieron una feroz campaña en contra de ellos. Fue una campaña feroz, lamentablemente, ¿no? Porque, como decís, tienen muchas cosas, demasiadas cosas en común, pero bueno, era una cuestión de que lo situó la política uno en contra del otro en las generales, y fue una campaña muy feroz que muchos lamentamos. Después dijimos, al vicio están haciendo así porque después probablemente tengan que ser aliados, y efectivamente fue así. Aunque ganara Bullrich, probablemente tenía que pasar exactamente lo mismo, ¿no? Milei, ministro, lo que sea. Entonces, la diferencia de eso es que acá con Scioli yo no veo, y por eso en esto lo he criticado del gobierno, no veo cuál es qué gana el gobierno, no le entiendo a la jugada, no la entiendo, no veo la razón por qué. Ahora, por ejemplo, Guillermo Franco, que aparentemente es quien hace ingresar a Scioli al gobierno, Guillermo Franco ha sido funcionario de Scioli. Guillermo Franco hoy está jugando un rol central, y incluso Guillermo Franco se criticó y dijo, che, pero Guillermo Franco también fue funcionario de Alberto Fernández, nada más ni nada menos, cuando recién se lo nombra. Ahora, yo te voy a decir, mira, Guillermo Franco fue funcionario de Alberto Fernández, pero es un político que necesitaba este gobierno, porque es alguien que tiene experiencia en la política, que sabe de diplomacia, que sabe cómo tratar políticamente, cómo negociar, que se está manejando, viene haciendo un excelente trabajo, porque sale a hacer declaraciones muy acertadas, sabe confrontar, sabe cuándo negociar, etcétera. Entonces, yo decía, mira, hacía falta alguien como Francos dentro del gobierno de Milei, alguien que sepa de esto y lo demostró, viene haciendo bien, y no es alguien que te va a infiltrar o a cuestionar la hegemonía de Milei ni a mover el rumbo del gobierno de Milei. Scioli en ese sentido también es irrelevante. Es irrelevante. Scioli no te va a influir izquierdosamente el gobierno de Milei, ni te lo va a mover, ni tiene un rol relevante. Entonces, en ese sentido no me preocupa, pero sí me parece una mala decisión por el hecho de lo que te estoy mencionando principalmente, porque hace ese ruido innecesario y que hace que los medios y que hace dudar a mucha gente que, te digo, despolitizada, que me han preguntado a mí, me han mandado mensajes, gente que no está muy metida en la política, que apoyó a Milei, que votó a Milei y que sabe que yo también lo apoyo, y me han mandado mensajes diciéndome, che, pero ¿por qué lo ponen a Scioli? Entonces hace un ruido totalmente innecesario porque Scioli, a diferencia de Franco, por ejemplo, no aporta nada. Entonces, me parece un error. Sinceramente, me parece un error. Creo que debe haber alguna cuestión básica, típica política ahí de Francos. Bueno, Scioli lo puso en su momento, Franco fue un funcionario de Scioli le dio trabajo. Acá no sé si hay una devolución de favores o qué, no lo entiendo, pero no me parece una decisión acertada en absoluto. No, definitivamente no lo es. Fíjate que si no estuviésemos hablando de esto, una de las pocas críticas que le hemos tenido justamente exactamente. A Milei. O sea, hay gente que lo apoya directamente. No me imagino a esos que ni siquiera siguen la política, los que están despolitizados como tú. Claro, no me preocupa, insisto, no me preocupa, no va a mover el rumbo y no es algo por lo que yo dejaría de apoyar a Milei, ¿se entiende? Porque no es que estoy diciendo, lo está infiltrando la izquierda del gobierno. En absoluto, pero justamente la crítica es, si es tan irrelevante, ¿para qué? Claro, exactamente, ¿para qué dejarse de golpear por eso? Y acá te pregunto entonces, ¿cuál ha sido, si es que ha habido alguna, la narrativa o la justificación del gobierno, quizás del vocero Adornio, de alguien justamente para este nombramiento? Sinceramente no he visto cuál ha sido la justificación. No he visto cuál ha sido la justificación a esto. No sé si algún funcionario, ni siquiera si fue Adornio, ha dicho que, bueno, Milei en su momento dijo, quien quiera tirar para este lado, sea de la izquierda, él ya en campaña decía, quien quiera sumarse y venga para aportar y venga para tirar para este lado, lo va a poder hacer, va a poder sumarse. Eso es algo que en defensa del gobierno se puede decir, porque Milei lo decía incluso sin estar gobernando. En campaña decía, quien quiera sumarse eventualmente si yo soy presidente, lo va a poder hacer porque todo el mundo tiene derecho a hacer una segunda oportunidad o se puede haber equivocado, etcétera. Pero no sé si con eso alcanza, digamos. Sí. Ya para ir finalizando, Eric, te quiero preguntar, tú ahora cómo te sientes como argentino, ¿no? Representado por alguien como Milei, que por ejemplo es capaz de decirle a Gustavo Petro asesino. Hay quienes dicen, bueno, eso no es un lenguaje de un presidente, es poco diplomático, es QYZ, pero Gustavo Petro es guerrillero, o sea, él viene del M-19. ¿A ti te parece, digamos, tú te sientes representado cuando tu presidente tiene ese tipo de lenguaje, ese tipo de comportamiento con otros mandatarios? ¿Tú crees que debería ser más diplomático por relaciones diplomáticas, valga la redundancia, y comerciales? ¿O apoyas y te sientes bien representado con Javier Milei, que bueno, incluso como presidente sigue siendo políticamente incorrecto? No, yo me siento totalmente representado. Esas cuestiones de formas me parecen minúsculas comparado con la situación en la que está Argentina y con lo que necesita Argentina. Y además, obviamente, hemos visto que todos estos políticos outsiders de derechas,
como Trump mismo, como Bolsonaro, etcétera, justamente lo que han necesitado es ir por otras formas, salirse de las formas regulares donde uno tiene que hablar tibiamente para encajar y supuesta diplomacia para no ofender a ciertos sectores, y después vemos cómo eso lo aprovechan para manipular los medios, para manipular las organizaciones internacionales, para pronunciarse de determinadas maneras que viven manipulando. Entonces yo creo que hace falta que presidentes como Milei empiecen a decir las cosas fuertemente, seriamente, de frente, para que la gente que vive siendo manipulada por organismos de derechos humanos que se pronuncien sobre X cosas, lo que está pasando ahora con Bukele mismo, ¿no? Salen los medios y te titulan el dictador Bukele reelecto, y después ves los titulares de Maduro y te dicen el presidente Maduro, o correcto, el líder Fidel Castro, como hizo Infobae, como hace Clarín, etcétera. Entonces, como los medios ya están operando de esa manera, como los organismos internacionales de derechos humanos, etcétera, operan de esa manera, siempre en favor de la izquierda, manteniendo ciertas formas, es necesario que se rompa con eso, y para eso hace falta quebrar también las formas como lo hace Milei, Trump, Bolsonaro, Bukele, etcétera. No puedo estar más de acuerdo, Eric, y de verdad que te agradezco un montón por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Por favor, muchas gracias a vos, Esteban. Un gusto. Gracias. Bueno, era Eric Cámara justamente comentándonos sobre el contexto político de Argentina, que todo parece que va viento en popa, como se dice. Sin embargo, evidentemente, bueno, con algunos obstáculos que ya estaremos también observando en los próximos días. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.